Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nikist. Hemos vivido 25 años en Bolivia, por eso la imagen de Sudamérica y Bolivia en el centro de Sudamérica. Fuimos a Bolivia como educadores y de verdad nos quedábamos educados. Y eso es lo que es la serie, lo que queremos compartir con ustedes. Es lo que hemos aprendido como extranjeros de cómo entender la otra persona. Hemos vivido 25 años en Bolivia y de los 25, los últimos 15 años, dicté yo la materia de antropología que tiene que ver con el hombre, la materia de antropología cultural a la universidad. Los primeros años en una universidad privada, y de verdad la experiencia fue muy normal. No tuve que hacer muchos ajustes a la forma de dictar la materia, de enseñar, y al pensum era normal con las tareas, las lecturas, los exámenes finales y proyectos. Y la mayoría como normal, estudiantes que hicieron bien, que sacaron buenas notas, y otros que al medio y los otros que un poco menos. Después de varios años de dictar la materia en una privada, tuve la oportunidad de ir y dictar la materia en la estatal. Entonces fui a la estatal esperando la misma experiencia, pero no fue la misma. Me fue muy duro. Y hasta que tuve que cambiar mi forma y ajustar la forma de dictar la materia y los requisitos. Tuve que bajar el nivel de lectura. No estaba cumpliendo mucho con las lecturas, con los resúmenes entregados de las lecturas, de las tareas. No fueron de alta calidad, era más cortar, pegar, y noté nomás una diferencia grande entre lo que pasó en la privada y lo que estaba pasando a mí en la estatal. Y yo estaba empezando a pensar qué pasó y por qué hay tanta diferencia entre mis experiencias en ambas things. Entonces empecé de pensar que puede ser es otra cultura, pero ¿cómo puede ser otra cultura? Eran bolivianos bolivianas en la privada y también en la estatal. Son del mismo país, nacionalidad. ¿Cómo puede ser una diferencia? Entonces eso es lo que me hizo pensar, de que tuve que hacer algunos ajustes, pero no sabía qué hacer ni por qué tenía que hacer los ajustes. Como profesor en la estatal tuve que sacar un título nacional boliviano para seguir dictando, y ahora a mí me tocaba. Ya yo era estudiante dentro de un sistema extranjero y me fue mal, no muy bien, no mal, pero no muy bien. Yo estaba un poco confundido, no sabía cómo cumplir con las tareas, entonces allá a mí me tocaba de sentir, puede ser como mis estudiantes sentían en la estatal. Y ahora yo estaba entendiendo cómo la cultura influye la forma de educar. Y nosotros somos educados en una manera. Y hemos aprendido de aprender de una manera. Y si un profesor viene y empieza a dictar la materia de otra cultura, de otra manera, puede haber una falta de comprensión entre los estudiantes, y puede ser hasta que no hay comunicación, no hay un aprendizaje. Y entonces ese fue un paso bien importante, porque yo era un educador y no entendía lo que estaba pasando, pero entrando para estudiar para un título nacional tuve que estudiar mucha filosofía. Ahora yo empecé a entender algunas cosas en lo que nosotros tenemos diferentes formas
de cómo aprender, cómo procesar información. Y nosotros, extranjeros, norteamericanos, tenemos nuestra manera. En nuestro colegio nos han formado en una manera de cómo asimilar información, de cómo aprender. Mientras que otras culturas tienen otros sistemas de cómo asimilar la información, cómo entender, cómo aprender. Y entonces esa fue una experiencia muy, muy interesante. Y lo hizo empezar de pensar de cómo, hasta dónde podemos aplicar la forma de pensamiento cultural, hasta qué forma puede influir la cultura en mis formas de pensar. Eso es lo que estaba generando inquietudes y preguntas en mi propia mente. Mientras abríamos un centro de estudio en el campus de la estatal para apoyar a los estudiantes en sus lecturas, sus comprensiones, sus investigaciones, hasta que salíamos los fines de semana en paseos para hacer investigaciones, para hacer proyectos. Y muchas veces recogíamos fósiles y varias cosas en lo que encontrábamos. Bolivia es un país rico en fósiles y minerales. Aquí es un fósil, es una almeja, un tipo de concha marina, pero está completamente fosilizado, es piedra. Aquí está otro que tiene su concha todavía, o su calcio afuera, pero adentro es piedra. Y se nota que es piedra. Y yo estaba pensando, ¿cómo puede influir la cultura en entender los fósiles? Y entonces yo estaba intentando de entender los fósiles de varias perspectivas, puede ser. Y yo tenía un libro en mi oficina que decía, los fósiles hablan de la antigüedad. Estaba bien, ok, los fósiles hablan de la antigüedad. Nunca pensé que era bien o mal el título, era un libro nomás para niños, pero como nosotros salíamos y recogíamos fósiles y cerámicas y diferentes cosas para la oficina, nos venían colegios y diferentes clases para coordinar una charla sobre las cosas en lo que hemos encontrado. Y entonces yo estaba dando una charla sobre los fósiles encontrados y tenía una idea, ok. Habían como 25 estudiantes de colegio y pedí un favor, por favor, que alguien me ayude para pasar adelante. Tengo un experimento o algo en lo que quiero hacer, por favor. Entonces, sí, hay voluntarios siempre. Y un joven de atrás venía adelante y decía, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, aquí joven es un fósil. ¿Ok? ¿Estás o no estás de acuerdo con el título del libro? Los fósiles hablan de la antigüedad. No, está bien. Sí, estoy de acuerdo. Ok. Joven, aquí es un fósil. ¿No ve? ¿Es un fósil? Sí, es un fósil. Un fósil quiere decir algo que está fosilizado, que es piedra ya, mineralizado completamente. Tiene forma como concha, pero no es concha. Es como una piedra ya. Han sido reemplazados toda su estructura con minerales. Entonces ya es fósil. No es concha, aunque parece como concha. Entonces, por favor, joven, que me ayude. Segundo el título del libro. Si tú puedes, por favor, escucha al fósil y lo que el fósil quiere decirte. Y luego tú me avises o tú me dices que te dijo el fósil. Y vamos a todos aprender. Y me miraba, ¿cómo? ¿Qué es lo que quiere? Lo que mira, según el título del libro, quisieras que tú escuchas. Si el fósil quiere hablarnos, hablar, los fósiles hablan de la antigüedad, ¿no? Ok, entonces, por favor, que escuches el fósil para escucharlo, qué es lo que quiere decirnos, ¿ok?
Me miraba, ok, prof, está bien. Lo puso así. Después de un rato, no dice nada. ¿Por qué no dice nada? Porque es una piedra, prof. Ya está bien, es una piedra. Pero ¿no estabas de acuerdo con el título del libro? ¿Los fósiles hablan de la antigüedad? Ok, entiendo. No hablan, no nos hablan directamente, pero quieren decir algo. Ok, eso es verdad. Entonces, lo que he hecho yo es un diagrama para entender el proceso de cómo nos hablan los fósiles o cualquier cosa. Primero, tenemos inquietudes. ¿Qué quiere decirnos? ¿Qué quiere decirnos cualquier cosa? Tengo inquietudes sobre el mundo, las estrellas, los fósiles, el petróleo. Tengo bastante los dinosaurios. Tengo bastante preguntas, inquietudes. El mundo tiene bastante inquietudes, o yo tengo bastante inquietudes del mundo. ¿De dónde venimos? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo podemos entender? Entonces lo que hacemos es invitamos un experto para estudiar, para entender, y luego nos dice qué quiere decirnos los fósiles. Los fósiles no nos hablan directamente. Los fósiles nos hablan por medio del experto, el científico o lo que sea. Entonces depende qué es lo que queremos entender, invitamos a un experto, ¿ok? Y él nos dice qué exactamente quiere decirnos. Los hechos. ¿Qué quiere decir los hechos directamente? Eso es lo que... En el proceso de estudios, de mis estudios para mi título nacional, empecé a leer varios filósofos. Y algunos filósofos decían cosas interesantes. Uno que me llamó la atención era de Friedrich Nietzsche. Él decía, los hechos son precisamente lo que no hay. Solo interpretaciones. ¡Pum! Ese me pegó como un golpe, porque lo que él estaba diciendo, que no hay hechos, no hay nada verdad, o qué es lo que está diciendo. Y él dice, los hechos son precisamente lo que no hay, solo interpretaciones. Entonces el científico o cualquier persona está interpretando las evidencias, no hay hechos. Los fósiles no dicen nada. El científico, el experto, tiene que interpretar. Entonces, ¿quién está hablando? Ya no es el fósil, es el científico. Entonces, el científico está tratando de decirnos qué quiere decir el fósil, pero el fósil no nos habla. Entonces, Friedrich Nietzsche, lo que él está diciendo es que los hechos son precisamente lo que no hay, solo interpretaciones. Yo tenía interés antes en el debate de los orígenes. ¿De dónde veníamos? ¿Veníamos de la evolución del mono, de animales, o éramos creaciones especiales por Dios? Eso es lo que me llamó la atención, porque tiene mucha influencia. Pero todos los científicos no estaban de acuerdo. Leyendo de un científico decía una cosa, a otro científico otra cosa. Entonces yo me quedé un poco confundido. Entonces dejé para entender el debate de los orígenes, porque no tenía yo los instrumentos o la forma de pensar, de entender. Hasta que encontré otra cita by un científico, Stephen Jay Gould, que es biólogo, o era biólogo. Ya falleció hace varios años atrás, pero norteamericano, biólogo. Y él dice, primero, los hechos no nos llegan como elementos objetivos vistos de la misma manera inequívoca por todas las personas razonables. La teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma en que los percibimos. Entonces, ese es un científico, biólogo, y él está diciendo, mira, no nosotros entendemos las cosas iguales.
no todas personas razonables vean las cosas de la misma manera. ¿Qué quiere decir? ¿Y cuáles son los factores? Él dice, hay 4 factores que influyen en la forma de entender o de interpretar. Él dice, la teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura. Ese me llamó la atención, la cultura, porque ya entendí como profesor extranjero que no entendíamos nosotros igual, que no procesábamos información igual, no percibimos igual. Entonces, cómo la cultura influye en la forma. Y ahora tenía que rehacer el diagrama. ¿Por qué? Según de los 4 factores, tenemos el mundo, inquietudes y los lentes. Pero ya no es información, input, output. Es información, es el experto estudiando, pero lo que sale del experto es su propia interpretación. Su interpretación está colorida por su propia experiencia, por su propia cultura, por sus propios hábitos, prejuicios y teorías. Los 4 factores. Entonces los 4 factores entran en los lentes para dar una interpretación muy personal. Entonces es una interpretación no fría, no interpretación objetiva, es una interpretación personal de la persona interpretando. Yo lo entiendo, porque si él está interpretando, yo viviendo en otra cultura, hemos tenido que conseguir varias personas para interpretar entre nosotros, o cuando venían otros extranjeros, yo tenía que interpretar o escuchar otros interpretando y ver varias veces su interpretación no es directa, no es exacta, es una interpretación más o menos con la idea, captando. Entonces, aquí está lo mismo. Los científicos también son seres humanos que están interpretando bajo la influencia de la teoría, lo que creen ver, el hábito, como lo siempre hacen, los prejuicios, las reglas, la filosofía personal, lo que da los parámetros de cómo interpretar y su cultura. Entonces, esta serie lo que vamos a hacer es estudiando primero la cultura. Como profesor hice 21 observaciones de diferencias cognitivas o forma de pensar entre mi persona y mis estudiantes. 21 diferencias que influyen en la forma de pensar, la forma de procesar información y la forma de poder comprender. Entonces, lo que queremos hacer en esta serie es, primero, vamos a pasar la cultura, las 21 diferencias, lo que la mayoría de ustedes van a entender, van a ya saber, pero para mí y para los extranjeros norteamericanos recién estamos descubriendo que hay diferencias. Entonces vamos a pasar por las 21 diferencias, lo que observé, y luego de tener las 21 diferencias, incorporando las diferencias, vamos a elaborar el concepto de cosmovisión, de cómo ver el cosmos, cómo entender el mundo. Entonces, aplicando las diferencias culturales a la forma de ver el mundo, y luego de los 2 conceptos, vamos a aplicar los 2 conceptos a los orígenes, el debate de los orígenes, la ciencia. Entonces, ese es el formato, esa es la base y ese es el propósito de esta serie. Entonces lo que quisiera es que ustedes me acompañen para poder
ir paso a paso estudiando. Y entonces, ¿qué es lo que nos toca en el próximo video y lectura? Es empezando con las culturas, empezando con las diferencias culturales, lo que influyen en nuestra forma de percibir, de entender, de comprender. Entonces, por favor, están invitados a acompañarme. Si quiere comunicar con nosotros, se puede hacer por el correo electrónico, que es thn.academia@gmail.com. Entonces, sí, somos Tim y Holly Nyquist. Y vamos a estar en una serie de videos en lo que va a ser compuesto de casi 75 diferentes títulos. Entonces, están invitados de seguir con nosotros y si quiere también comunicar con nosotros o su propia experiencia, también se puede, ¿ok? Por medio del correo electrónico en el Gmail. Gracias por su atención y espero de nuevo de verlos en el próximo. Gracias. Hasta luego.